Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio Llegamos del día ahora de hoy. al capítulo Amén. 18. Ya hemos concluido el discurso del aposento alto que principió en el capítulo 13 de este Evangelio de Juan, continuando hasta el capítulo 17. Y como vimos ya, culminó con esta maravillosa oración del Señor Jesús. Agustín hizo la siguiente declaración en cuanto al discurso. Dijo él, respecto a las palabras es el más fácil, pero respecto a las ideas es el más profundo. Y sin duda alguna, esa es una declaración verdadera o valedera. Llegamos ahora a la quinta división de este Evangelio según San Juan. Se relaciona con el testimonio de Jesús al mundo e incluye los capítulos 18 hasta el 20. Nos encontramos en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en este capítulo que le arrestan y le llevan ante el sumo sacerdote. La presentación de Juan aquí es diferente a la de los otros escritores sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En aquellos tres evangelios, el énfasis está en la humanidad de Cristo y en su naturaleza humana. El énfasis está en los sufrimientos del Salvador. En aquellos evangelios, al acercarse a Jerusalén, Él dice que va allí para morir y menciona la muerte, su tratamiento, su abuso en manos de los gentiles y luego su resurrección corporal. En el Evangelio de Juan, el énfasis está en la deidad del Señor Jesucristo. Él es el Dios hombre en este Evangelio y el énfasis aquí es en su gloria. En su arresto, su muerte y su resurrección veremos su gloria. Y el énfasis es que volverá al Padre. Recuerde usted que declaró varias veces en su discurso que volvería al Padre. Y esto está de acuerdo con el énfasis en su gloria. Comencemos pues considerando el arresto y el juicio de Jesús. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Deseamos mencionar que en estos pasajes hallaremos una mezcla de su majestad y su mansedumbre. Parece que pasaba sus noches bajo el cielo claro. Ahora, ¿por qué salió de Jerusalén y cruzó el torrente de Cedrón? Bueno, al parecer tenía la costumbre de ir allí. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 18 nos dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 21 de su Evangelio, versículo 37, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y una vez más en el capítulo 22, el mismo evangelista Lucas nos dice en el versículo 39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Para poder llegar al monte de los Olivos, tenía que cruzar el torrente de Cedrón. ¿Recuerda usted allá en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, cuando David había sido traicionado por Ahitofel, un hombre que él creía ser amigo? Su propio hijo Absalón encabezó una rebelión contra él, y él también fue al otro lado del torrente de Cedrón. Ahora usted recordará que Judas ya había hecho su contrato para traicionar a nuestro Señor cuando Jesús salió al otro lado del torrente. Según lo que sabemos, Jesús nunca pasó ni una noche en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad amurallada. En la última semana de su vida fue a Betania y se quedó con sus amigos. Aún en esta última noche salió de la ciudad amurallada para ir al lugar llamado el huerto de Getsemaní. Ahora sale de este lugar solitario para dar a sus enemigos la oportunidad de prenderle. Ellos querían prenderle, pero tenían miedo del pueblo, y por tanto no se atrevieron a prenderle en el templo ni en las calles de Jerusalén. Ahora note usted que Juan no incluye la agonía en el huerto. Juan no registra su sufrimiento extremo, sino que más bien habla de su gloria. Pone el énfasis en la deidad de Cristo, mientras que los otros evangelios acentúan su humanidad. Notará usted también que Jesús no se opone al arresto. Es el Cordero de Dios que no ofrece ninguna oposición. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 7, y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció y no abrió su boca. La majestuosidad de su persona en este tiempo es categóricamente dominante. Recuerde usted que en previos casos, cuando los enemigos del Señor Jesús trataron de prenderle, Él se escondió. Creemos que simplemente desapareció de una manera milagrosa. Ahora se revela para que le prendan, y es muy importante que notemos esto. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 18 de Juan. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. El evangelista Lucas nos informa en el capítulo 22 de su evangelio, versículo 52, que él dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Dice que una compañía de soldados fue allí. Una compañía es la 10ª parte de una legión. El evangelista Mateo, por su parte, dice que mucha gente vino con Judas. Ahora, ¿por qué vino tal multitud con espadas y palos? Creemos que la multitud sabía que él había hecho milagros y creía que si pudieran traer con ellos una compañía de soldados lo suficientemente grande y bien armados, les sería posible capturarlo. Pero fíjese usted en la majestuosidad de nuestro Señor. Leamos el versículo 4 de este capítulo 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Amigo oyente, ¿cree usted que este Jesús sea simplemente un pobre hombre débil que ha sido atrapado por algunos líderes religiosos y por el poder de Roma? Si él nos hubiera entregado, todas las armas que esos hombres tenían habrían sido desde todo punto de vista vanas e inservibles. Ahora el versículo 5 dice, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. No deseamos pasar esto por alto porque no deseamos que usted lo pierda de vista. Note usted que le llaman Jesús Nazareno. Es decir, no le tributan la majestuosidad que pertenece a él. Rehúsan llamarle el Cristo. Y bueno, está bien. Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. El día viene cuando aquellos en la tierra y aún debajo de la tierra, en el mismo infierno, se arrodillarán ante Jesús Nazareno. Pero ahora esta multitud no le confesará como el Salvador, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y bien, amigo oyente, le invitamos para nuestro próximo programa cuando Dios mediante continuaremos con este estudio. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con los soldados y demás multitud que había llegado juntamente con Judas para arrestarle. Y vimos cómo Jesús majestuosamente se adelanta y les pregunta que a quién buscan. Ellos le responden, a Jesús Nazareno. Entonces les dice, yo soy. Ahora destacamos el hecho de que esta multitud le llama Jesús Nazareno. No le tributan la majestuosidad que pertenece a él. Rehúsan llamarle el Cristo, pero está bien. De todas maneras, Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. El día viene cuando aquellos en la tierra y aún debajo de la tierra, en el mismo infierno, se arrodillarán ante Jesús Nazareno. Pero ahora esta multitud no le confesará como el Salvador, como el Cristo, como el Hijo del Dios vivo. Y continuaremos hoy leyendo el versículo 6 de este capítulo 18 de Juan. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esta multitud no le conocía. Lo más extraño de todo es que en el principio Judas no le conoció. Ahora, ¿por qué no le conoció Judas? El apóstol Pablo nos responde en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, diciendo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se nos dice también que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y creemos que Judas no le conoció porque Cristo se paró allí como el Señor de la gloria. Usted recordará que al comienzo de este Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún en esta hora oscura, cuando se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reveló su deidad. Y entonces los que habían venido para arrestarle, retrocedieron y cayeron a tierra. Reveló a estos hombres que él estaba en completo control de la situación y que no le podían arrestar sin el permiso de él. Ahora no cayeron para adorarle, retrocedieron y cayeron en temor y en consternación. Creemos que por un momento hubo allí confusión completa cuando retrocedieron y cayeron a tierra. No están viendo tan solo a Jesús de Nazaret, sino que están viendo al Dios hombre, al Señor de la gloria. Esto da cumplimiento a la profecía que encontramos allá en el Salmo 27, versículos 1 y 2, donde dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora este es el lado de Dios. Luego en el Salmo 35, versículo 4, vemos el lado del hombre. Dice allí, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Luego, escuche usted en el Salmo 40, versículo 14, que dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Amigo oyente, ¿a quién ve usted? ¿Sabe usted quién es? El inconverso no le conoce. Los hombres aún pueden leer la Biblia y ser muy religiosos y muy morales, y todavía no ven que Jesús Nazareno es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 al 9 de este capítulo 18 de San Juan. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Fíjese usted en su majestuosidad, amigo oyente. Está en control completo de toda la situación. Aún le dice a quién deben arrestar y a quién no deben arrestar. Había la profecía que el pastor sería quitado y las ovejas dispersadas, y Jesús había dicho que no había perdido ninguna. Los discípulos no serían capturados. Ahora, ¿no es interesante, amigo oyente, que no les capturaron? Es de esperarse que habrían sido traídos para servir de testigos o como cómplices, pero no sucedió así. Continuemos leyendo los versículos 10 y 11 de este capítulo 18 de Juan. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El doctor Lucas nos dice que Jesús tocó la oreja de Malco y la sanó. Por tanto, no arrestaron a Simón Pedro aún después de este asalto. Jesús había llamado a sus discípulos sus amigos, y debían dejarlos ir libres. Enfoquemos ahora nuestra atención solo por unos instantes en Simón Pedro. Aquel pobre pescador y sin estudios avanzados. Probablemente se sentía acongojado por dentro. Había preguntado al Señor por qué no podía ir con él a donde él iba. Había dicho que entregaría su vida por el Señor y hablaba en serio. Pero el Señor le había dicho que él no se conocía y que negaría aquella misma noche a su Señor. Es tan fácil conseguir que los cristianos se dediquen y que se dediquen de nuevo al Señor. Simón Pedro habría pasado adelante para entregar su vida en toda invitación y habría sido sincero. El problema, amigo oyente, es que no podemos producir esto por nuestra propia fuerza. Esta también fue la experiencia del apóstol Pablo. Él dijo que el querer estaba en él, pero que no hallaba cómo hacerlo. Es sólo el poder del Espíritu Santo que puede producir la vida que es entregada a Cristo. Creemos que Pedro se sentía atribulado interiormente y pensaba, yo sí moriré por él. Ahora Pedro es un buen pescador, puede tirar una red con pericia, pero no es un buen espadachín. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, aunque quizá lo que quería era cortarle la cabeza. Nuestro Señor le manda entonces a Pedro a que meta su espada en la vaina porque él se está entregando en manos de sus apresadores. Se está preparando, como él dice,
para beber la copa que su padre le ha dado. Hay varias copas que se mencionan en las Escrituras. Hay la copa de la salvación. Leemos de ella allá en el Salmo 116, versículo 13, donde dice, «Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová». Luego tenemos la copa de consolación. En Jeremías 16, 7 leemos, «Ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre». Cuando hablaba de la bondad del Señor, David dice allá en el Salmo 23, versículo 5, «Mi copa está rebosando». Esta copa que nuestro Señor había de beber le fue dada por el Padre. Fue una copa terrible, y Jesús oró allá en Getsemaní que si fuera posible, la copa pasara de él. Esta es la copa de juicio. La bebió por nosotros en la cruz. Todos aquellos que vuelven la espalda a Jesucristo han de beber ellos mismos aquella copa de juicio. Jesús la bebió por nosotros y le fue totalmente repulsiva. Recuerde usted que Él es la humanidad perfecta, impecable, y sin embargo, bebió la copa a causa de nuestro pecado. Ahora hay todavía otras copas. Hay la copa de juicio que todavía debe venir al mundo. Creemos que son las 7 copas, las 7 plagas postreras en las cuales se consumaba la ira de Dios, y que deben ser derramadas sobre los malos según se describe allá en el libro de Apocalipsis. Ahora en el Salmo 11, versículo 6 leemos, «Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos». Y en Jeremías capítulo 25, versículo 15 dice, «Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío». Jesús dijo, «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». No hay ninguna buena voluntad que sea mayor que esa, amigo oyente. No nos engañemos pensando que el Salvador hizo esto de mala gana. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12 de su carta, versículo 2, «El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Bien, volviendo ahora al capítulo 18 del Evangelio según San Juan que estamos estudiando, leamos los versículos 12 hasta el 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Las autoridades religiosas fueron las que conspiraron todo esto y tenían miedo al pueblo. Es por eso que nuestro Señor salió de la ciudad, pero ahora se ha mostrado y prosigue en su majestuosidad y en su gloria. Le prendieron y le ataron, aunque eso no era necesario. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No abrirá su boca, dice la Escritura, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece y no se opone. Ahora le llevaron primero a Anás, y notemos que solo Juan nos da ese detalle. Y esto nos conduce a pensar que al parecer Juan estaba en alguna posición para ver algo que los otros no veían. Anás era el sumo sacerdote y probablemente se había quedado en los cuartos del palacio del sumo sacerdote. La historia secular testifica que Anás era uno de los sumos sacerdotes más inteligentes, más audaces y también más satánicos de todos. Caifás actuaba oficialmente frente al gobierno romano, pero la verdadera cabeza del grupo religioso era el viejo Anás. Creemos que era el verdadero líder, un político que sabía cómo manejar a Roma. A nuestro parecer, él fue quien conspiró en el arresto y el juicio de Jesús y la crucifixión. Todo el juicio fue una farsa, y creemos que la mano de Anás operaba detrás de todo eso. La llevaron pues primero a Anás. ¿Qué injusticia se ha hecho con los judíos a través de los siglos? Les han culpado por los crímenes de tales hombres como Anás, Caifás y Pilato. No somos responsables de los crímenes de alguien solo porque él sea compatriota nuestro. Hay quienes por siglos han llamado a los judíos los asesinos de Cristo, y esto ha sido la base del antisemitismo en Europa. Ellos no son más responsables que los gentiles. En el análisis final, todos nosotros somos responsables de la muerte de Jesús. Él murió por los pecados del mundo. No se debe señalar con el dedo a ninguna raza o grupo de gente. Ahora el versículo 14 nos explica que Caifás, el sumo sacerdote,
tenía esta creencia que si un hombre moría por el pueblo, protegería a los judíos contra Roma. Creemos que Juan incluye esto aquí para mostrarnos que ya había sido predeterminado que el Señor Jesús debía morir. Ya habían decidido eso. El viejo Anás conocía los detalles y le necesitaban para inventar una acusación contra Jesús que resultara en la pena de muerte. Una acusación que fuera válida ante las autoridades romanas. El juicio, pues, no fue nada más que una farsa. Ahora, en los versículos 15 al 18, tenemos la primera negación de Simón Pedro. Leamos el versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Es obvio que aquel otro discípulo era Juan. Al parecer, Juan gozaba del favor de ellos en Jerusalén, y esto lo colocó en posición de poder obtener un pase para que entrara otro. Ahora queremos que usted vea que al parecer Juan era conocido en estos círculos, y que el hecho de que Juan entrara allí no constituía ninguna tentación para él. Fue fatal que Simón Pedro entrara allí. Se paró fuera con los soldados, y Juan recibió permiso para que Simón entrara en la corte interior. Y queremos que usted vea este pequeño juego escénico en el palacio de Caifás. Continuemos leyendo el versículo 16 de este capítulo 18 de Juan. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Amigo oyente, permítanos decir lo siguiente. Usted no tiene ningún derecho a obligar que otro hermano acepte sus ideas en cuanto a la separación. Es posible que otro hermano vaya a donde usted no puede ir. Fue malo que Simón Pedro entrara allí, pero no fue malo para Juan. Podemos ver a Simón Pedro levantando una petición y diciendo, ningún cristiano debe entrar en la puerta del sumo sacerdote porque allí es donde se verá en apuros. Sin embargo, a Juan le fue posible entrar allí. Juan tiene entrada, pero Pedro es un pobre pescador. Nadie le conoce y no puede entrar. Juan entonces le dice a la muchacha que estaba en la puerta que Pedro era amigo suyo, y entonces Pedro pudo entrar. Ahora Simón Pedro tenía mucho miedo. Es que Juan se sentía cómodo allí, pero Simón Pedro nunca antes se había encontrado con esa gente, con esa multitud. Ahora Pedro tiene la boca grande y simplemente tiene que hablar. Recuerde usted que los otros evangelios nos dicen que las muchachas le distinguieron como Galileo porque su habla le traicionó. Hablaba demasiado, y se puso nervioso allí. Una muchacha entonces causa que Pedro niegue al Señor. Leamos los versículos 17 y 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Ahora en los versículos siguientes, los versículos 19 al 24, tenemos el juicio de Jesús ante el sumo sacerdote. Leamos primeramente los versículos 19 al 21 de este capítulo 18 de Juan. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. La escena cambia ahora y nos encontramos en el juicio del Señor Jesús. Ahora fíjese usted en la majestuosidad del Señor Jesús al responder. Continuemos leyendo los versículos 22 al 24. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, ¿se he hablado mal? Testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Como usted ve, amigo oyente, Jesús se sujeta a esta clase de humillación. Se entrega para morir por el pecado suyo y por el mío. Sin embargo, Él les hace notar el hecho de que lo que hacen es ilegal y contrario a la ley mosaica. No tienen ningún testimonio de que Él haya actuado mal. Sin embargo, le golpean. Ellos son los que violan la ley. En primer lugar, ningún juicio debía principiar de noche, ni terminar de noche. Un juicio debía comenzar y terminar en el mismo día. No debían golpear a un prisionero que todavía no había sido declarado culpable. Ahora Juan incluye este pequeño versículo para decirnos una vez más que fue Anás
quien ató a Jesús. Anás fue quien conspiró y planeó todo este complot diabólico. Ahora, en los versículos 25 al 27, encontramos la segunda y tercera negación de Simón Pedro. Leamos estos versículos 25 al 27 del capítulo 18 de Juan. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Nos enteramos al estudiar los otros evangelios que Pedro salió fuera y que lloró amargamente. Creemos que vio la cara sangrienta y golpeada de nuestro Señor y que vio aquella mirada de los ojos de nuestro Salvador, y entonces fue cuando él salió y lloró a moco tendido, como decimos. Usted sabe que si discutía con un pariente de Malco, debe haber sido una discusión muy vehemente, y Pedro negó a su Señor. Pero gracias a Dios, el Señor estaba en camino a morir por él, y ya le había dicho que había orado a fin de que la fe de Pedro no faltara. Ahora, ¿por qué es que Simón Pedro, el que hizo un acto tan cobarde como Judas, pudo volver al Señor? ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, tenía a Jesucristo en su corazón y quebrantó su corazón saber lo que había hecho. Un hijo de Dios, amigo oyente, puede alejarse de Dios, pero Dios nunca se alejará de él. Usted puede estar muerto para Dios, pero Dios nunca estará muerto para usted. Siempre está allí, siempre está a su disposición. El Señor nunca le dijo a Pedro, bueno, Pedro, lo siento mucho, pero tú me has fallado y simplemente no te puedo usar más. No, amigo oyente. Apareció personalmente a Pedro después de su resurrección y eligió a Pedro para predicar el primer sermón en el día de Pentecostés. Nunca ha habido un sermón como ese. Gracias a Dios por un Salvador y un Señor así. Siempre le recibirá. Ahora en los versículos 28 hasta el 40 tenemos el juicio de Jesús ante Pilato. Comencemos leyendo el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Vemos aquí que el Señor Jesús no trató de escapar, pero Caifás sí trató de evadir una decisión. Envió a Jesús ante Pilato. Hay un juego escénico muy interesante aquí que deseamos que usted vea, amigo oyente. Vemos aquí, lado a lado, la religión y la persona de Jesús. Aquí está el que ha venido para cumplir la Pascua, y morirá en la cruz porque le van a sentenciar a muerte. Pero a causa de que quieren comer la Pascua, estos hombres no entrarán en el pretorio. La ley dice que no podían entrar en la casa de un gentil porque se contaminarían, y por tanto no les sería posible comer la Pascua. No harán pues eso. Son escrupulosamente religiosos. Sin embargo, conspiran la muerte de aquel que es el cumplimiento de la Pascua. Amigo oyente, esto debe causar que usted examine su corazón ahora mismo. ¿Es usted religioso o está realmente unido al Señor Jesucristo? Ahora hay otro juego escénico aquí que debemos observar. Los judíos categóricamente no entrarían en la sala del juicio para así contaminarse, pero trajeron a Jesús para ser llevado al pretorio para ser juzgado. Hay pues mucho cambio de escena en este drama, desde afuera hasta adentro. Obsérvele usted. En el versículo 29 dice, salió Pilato a ellos. En el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Versículo 38, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Luego en el capítulo 19, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En el versículo 4, entonces Pilato salió otra vez. El versículo 9, y entró otra vez en el pretorio. Y en el versículo 13, llevó fuera a Jesús. En realidad, a Pilato no le gustaba Jerusalén. Le gustaba más bien Cesarea, ciudad que quedaba en la costa del mar y que tiene una playa bella. Durante la fiesta salía de Cesarea y llegaba a Jerusalén trayendo con él los soldados. Puesto que era gobernador romano, era responsable de guardar orden en ese tiempo, cuando los judíos se reunían de todas partes. Y es por eso que en este tiempo estaba en Jerusalén. Y bien, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, considerando este aspecto del juicio de Jesús ante Pilato en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga abundantemente.
Continuamos hoy considerando el juicio de Jesús ante Pilato, aquí en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Pilato sospecha que algo anda mal. Y como decimos nosotros, trata de zafarse de esto. Les dice que juzguen a Jesús ellos mismos. No podía comprender lo que ocurría. El problema era que querían la pena de muerte y tenían que admitir que no podían darla. Ya no tenían autoridad, ya no eran los príncipes. Es interesante notar que estos hombres tuvieron obligadamente que confesar esto, después que habían declarado tan arrogantemente allá en el capítulo 8 de este Evangelio de Juan, versículo 33, diciendo que linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Juan nos dice que esto dio cumplimiento a lo que Jesús había profetizado. Usted recordará que allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, versículo 33, Jesús les había dicho a sus discípulos que las autoridades religiosas judías le condenarían a muerte y que le entregarían a los gentiles. Hace unos meses que había predicho esto, y ahora allí estaba, ante Pilato, el representante de Roma, los gentiles, traído por los líderes religiosos que buscaban la sentencia de muerte. Si los judíos hubieran prendido a Jesús y le hubieran matado según su ley, le habrían matado a pedradas. Lea usted una vez más el Salmo 22 y fíjese si es que describe una muerte por lapidación o una muerte por crucifixión. Es obvio que describe una crucifixión con horadación de las manos y los pies, las agonías del colgar de una cruz. Los únicos que mataban por crucifixión eran los romanos. Jesús tuvo que ser entregado a los romanos para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 33 al 35 de este capítulo 18 de San Juan. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato quedó pasmado. No podía creer que hubiera alguien que alegara ser el rey de los judíos, ni que ellos tendrían la audacia de lanzar tal acusación. Pilato quiere salir de esto. Le gustaría ayudar a Jesús. Está adentro en la corte a solas con Jesús. Los judíos esperan afuera a causa de que tenían escrúpulos en cuanto a la contaminación. No querían contaminarse. Pilato estaría feliz si Jesús simplemente dijera que no es un rey, y entonces podía salir de eso. Ahora, ¿quién es juzgado? ¿Pilato o Jesús? Los otros evangelios nos dicen cómo Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Se lavó las manos, pero nunca le fue posible quitar con agua la culpa de su corazón. El credo más antiguo de la cristiandad declara que Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato. Continuemos ahora leyendo los versículos 36 y 37 de este capítulo 18 de Juan. Respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús había apelado a la cabeza de este hombre Pilato. Le hizo la pregunta lógica en cuanto al origen de su evidencia. Pilato se mofó de eso y dijo que los judíos habían lanzado la acusación. Ahora Jesús apelará al corazón de este hombre. Jesús tratará con él hombre a hombre. Le dice, Mi reino no es de este mundo. Jesús no dijo que su reino no estaría en este mundo. Reinará como Rey de reyes y Señor de señores, y según Isaías 11:9, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Pero su reino no será de este mundo, no será como este sistema mundial, no será una estructura de potestad edificada sobre intereses políticos, no se establecerá por medios mundanales. Jesús no será elegido rey por ninguna organización o partido político. Su reino no será edificado sobre la guerra, el tumulto, el odio y la amargura. Pilato mismo era un político pervertido que había comprado su puesto. Era un individuo que servía de instrumento a Roma. Odiaba a los judíos, pero tenía miedo de ofenderles porque no quería perder su oficio o su posición. Jesús le dice a Pilato que no se opondrá en absoluto. Pedro ya había tratado de defenderle y Jesús le había ordenado que metiera su espada en la vaina.
no está edificando su reino sobre el presente sistema político, y la Iglesia tampoco puede edificar su reino. La Biblia nos enseña claramente que Cristo está ahora tomando un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Estos son la eclesia, o sea, los llamados afuera, la Iglesia. Son llamados del mundo para vivir en el mundo, pero no son del mundo. Y luego vendrá el tiempo cuando el Señor quitará la Iglesia del mundo. No son del mundo. Luego, cuando Cristo venga en su reino, Él lo establecerá. Amigo oyente, permítanos decirlo una vez más. Jesucristo no está edificando un reino hoy en día, de ninguna organización como las Naciones Unidas. Pilato está perplejo aquí. Jesús todavía está respondiendo a este hombre. Le dice que un elemento esencial de su reino es la verdad. Escuche usted las palabras del Salmo 45, versículos 1 al 4. Dicen, «Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles». Volviendo ahora al capítulo 18 de San Juan, leemos en el versículo 38, «Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?» Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, «Yo no hallo en él ningún delito». ¿Era acaso cínico Pilato? ¿Estaba simplemente perplejo? Se paró en la presencia del mismo Señor Jesucristo, quien dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Juan nos dice más tarde en su Evangelio que ha escrito todas estas cosas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amigo oyente, ¿trata usted de decir que Dios está muerto? ¿Trata usted de decir que la Biblia no es digna de confianza? ¿Que es la verdad? ¿Es Cristo la verdad para usted, amigo oyente? ¿Ha enfrentado usted la realidad con Él? Pilato, pues, salió de nuevo y dijo a los judíos que no encontraba en él ningún delito. Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo 18 de San Juan, versículos 39 y 40. «Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos?» Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, «No a éste, sino a Barrabás». Y Barrabás era ladrón. Pilato nunca soñaba que estas autoridades religiosas se esforzarían tanto para convencer al pueblo que demandara la libertad de Barrabás. Trató mucho de evadir la decisión. La Biblia deja en claro que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente. Veamos algunas referencias. En el capítulo 27 de Mateo, versículo 18, por ejemplo, leemos, «Porque sabía, es decir, Pilato, que por envidia le habían entregado». En el versículo 24 de ese mismo capítulo 27 de Mateo dice, «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Luego en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 10 leemos, «Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes». Pasando al Evangelio de San Lucas, leemos en el capítulo 23, versículo 20, «Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús». Y dos versículos más adelante, versículo 22, de ese mismo capítulo 23 de Lucas, «Ningún delito digno de muerte he hallado en él». Luego aquí en el versículo 38 de este capítulo 18 de Juan, que estamos estudiando, leemos, «Yo no hallo en él ningún delito». Más adelante, en el capítulo siguiente, el capítulo 19, versículo 12, dice, «Desde entonces procuraba Pilato soltarle». Y finalmente en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos en el versículo 13, «Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad». Como vemos, amigo oyente, la Biblia establece con claridad que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Juan.